Lo que estoy diciendo es que no quiero que mi hijo muera allí. Si lo van a deportar, que lo deporten de una vez y no le permitan perder su vida en un sitio donde no tiene posibilidades de salir por ahora, porque estoy seguro que yo creo en Dios, ojalá que salga, pero ahorita no tiene posibilidades de nada. Ya tiene 5 meses detenido. Actualmente se encuentra en el Jackson Parish Correctional Center en Luisiana y hoy les traigo el testimonio de su padre. Él no ha tenido la entrevista de miedo creíble hasta ahora y tampoco tiene orden de deportación, pero está detenido y las condiciones en las que está su padre viene a denunciarla el día de hoy. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Lo Dice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y hoy voy a conversar con el padre de uno de los detenidos, de los muchos que están detenidos por cruzar irregularmente y que están en un limbo. Entre esas personas hay quienes tienen orden de deportación, como ya lo he publicado recientemente, un caso reciente en el episodio anterior en el que hablé con la madre de una chica que había sido detenida, tenía orden de deportación, estaba desde el noviembre del año pasado y fue liberada recientemente, como yo les comento en ese episodio. Si no lo has visto, puedes verlo, es el episodio 19, episodio anterior. Así que bienvenidos a este episodio 20 de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. Si quieres saber qué es lo que está pasando de primera mano, con testimonio del padre de este detenido, quédate hasta el final de este episodio, pero antes suscríbete y activa la campanita, me ayuda enormemente a mantener este canal y que YouTube me recomiende a otros usuarios. Me puedes seguir también en Instagram, Twitter, Threads y TikTok a través de @Ricardo Lo Dice. Bien, entremos en materia. Bienvenido, señor Miguel Marchán, bienvenido y gracias por acompañarme. Gracias a ti, Ricardo. Bien, señor Miguel, comencemos con este testimonio. El señor Miguel me ha contactado porque el caso de su hijo, aparentemente la salud se ha deteriorado. Él tiene 5 meses, como ya yo lo decía, detenido. Y yo quiero que usted directamente me cuente la historia. Vamos a comenzar con lo más fundamental. Usted, señor Marchand, ya tiene aquí más de 10 años, 12 años viviendo en los Estados Unidos, es ciudadano estadounidense. Y quiero que me cuente la historia. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Por qué decide su hijo venirse inicialmente a los Estados Unidos? Vamos a comenzar por allí y luego entramos en detalles para que la gente entienda un poco el caso, ¿no? Él, el año pasado, a eso del mes de agosto, él decide venirse porque en virtud de que yo le hice la solicitud del paro humanitario y yo nunca tuve respuesta. La respuesta que tuve fue que lo habían recibido y no tuve más respuesta. Él decidió venirse, yo le recomendé que no lo hiciera porque yo conozco la historia de personas que han sufrido mucho por esa vía. Bueno, él se vino, definitivamente. En México pasó mucho trabajo, bastante trabajo, que eso sería otra historia. Yo tuve que pagar para que lo soltaran en México, desde aquí, porque allí estaba como secuestrado por unas personas. Yo tengo toda esa información, los depósitos que hice a través de Western Union, aquí los tengo, todo eso lo recibo. Yo no quería ahondar mucho en eso porque ya el pasado no importa, lo que importa es el presente, cómo sale ese muchacho de ahí. Se vino por el Darién. Se vino por el Darién, sí, y entró por Texas el 17 de octubre del año ¿Por qué pasado. decide él venirse, Bueno, señor Miguel? ¿Cuál es la venir circunstancia? En qué de- parte del país estaba allá? él vive en el estado de en Coro. Ujú. Allí estaba trabajando, no, la empresa cerró, quedó sin nada, no conseguía trabajo en ningún lado, lo que tenía no le alcanzaba para mantenerse
y decidió venirse. Yo le aconsejé, espera, no te vengas, porque yo le he hecho 2 solicitudes. La solicitud, como yo soy ciudadano, se la hice y eso se tarda un poco porque él ya es mayor de edad. Y la otra, lamentablemente, ha tardado bastante. Entonces, él no quiso seguir esperando. Yo nunca estuve de acuerdo que se viniera por ahí. Porque ¿Cuándo aplicó al parol? ¿Puede repetir? yo apliqué al parol en noviembre del año 2022. Noviembre O sea, 2022. que ya más de un año. Tiene 15 meses. Año y 4 meses. Sí, que yo apliqué. Un año y 4 meses y no hay respuesta. Usted se ha comunicado con migración, Yo no le dicen nada. he llamado, pero me dicen, la única información que le podemos dar es que se recibió y espere que eso siga su proceso normal. Un año y 4 meses esperando Sí. el parol. Y él entonces decide entonces emprender el viaje Sí, y venirse por tierra, por la frontera. por la frontera. ¿Cuándo entró exactamente a los Estados Unidos? El 17 de octubre 17 de octubre. 2023. Cuénteme un poco cómo fue ese inicio en la detención. Él se comunicó antes de cruzar. Bueno, Entró por el Río Bravo. ¿Cuál fue él vino por el puerto? él vino por el río Bravo, pero él vino solo. Él no vino porque ya él había estado detenido, porque él me contó que él llegó cerca de la frontera. No recuerdo el nombre exactamente ahora. Eso fue el año pasado. Entró la policía mexicana, lo detuvo a él y me contó que eran como 30 muchachos. Entonces la policía mexicana se lo entregó a una persona mexicana, a unos que no eran policías supuestamente. Y entonces ellos lo fueron distribuyendo en varias casas de seguridad. De a 5 personas, 5 aquí, 5 allá y 5 en varias partes. No los maltrataban, pero el requisito para soltarlo era que tenían que pagar. Y yo pagué para que lo soltaran. Me mandaron fotos de unas personas. Ahí tengo la foto de unos pasaportes. No sé si serán ellos, pero a ellos les deposité el dinero por Western Union. Pero eso fue estando en México. Estando en México, sí, en México. Ya. Okay. Cuando él entra aquí, ¿cuál es el proceso? ¿Usted pudo comunicarse con él? Bueno, él me dijo, papá, voy a cruzar como más o menos como el 9 de octubre. Y yo no supe más de él hasta el 30 de octubre. No supe más de él. Sabemos que fue en octubre. En octubre, porque él me dijo, sí, que fue el 17. Y octubre de 2023, estamos hablando. Sí. Pero sabemos que en octubre la administración de Biden reactivó los vuelos de deportación a Venezuela. ¿A él nunca le informaron que iba a ser deportado? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué si estaban en esa época estaban deportando gente para Venezuela? ¿Por qué no lo deportaron a él? No le dijeron nada. No, nunca le dieron. Es que nunca le han hecho eso que llaman el miedo creíble. Nunca le han hecho esa entrevista. O sea, él está detenido y no le han dado la oportunidad de hacer la entrevista de miedo creíble. No, él no le han dado miedo creíble. Él está ahí como secuestrado. Cuénteme cuando él entra, señor Miguel. Cuando él entra, ¿a dónde lo detienen inicialmente y después a dónde lo transfieren? Él lo tienen en un sitio que le conocen a él. Me dijo él que le decían La Hielera. Entonces, de La Hielera... Bueno, inicialmente entró por allí. Sí, entró por ahí. Se entregó a la policía de seguridad y lo llevaron hasta allí, a La Hielera. Ok, pero ahora usted me estaba diciendo que él está en el Jackson Parish Correctional Center. Desde el octubre 30 está allí en Jackson Parish Correctional Center. O sea, él entró, obviamente lo tuvieron en La Hielera, que es por donde ese lugar de detención que describen todos los migrantes, que le ponen esos especies de cobertores de aluminio. Lo hemos visto por fotos que han circulado en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo tardó el lapso? Del 17 al 30. Al 30, sí. Bueno, quizás ¿Y el 30? El 30 estuvo ya en Luisiana. Ese mismo día que llegó a ese centro, se comunicó conmigo. Yo pensé que lo habían deportado porque no supe más de él.
por mucho tiempo. Yo Claro. pensé que como estaban deportando gente, ¿Qué le dijo él él me dijo, no, cuando no, 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 me encadenaron y me llevaron a este sitio, encadenado. a Luisiana, al centro Sí. correccional? Y Claro. allí está todavía. Ahí Ok. está. En ese entonces, cuando llegó allí, no le informaron nada, no le dijeron cuándo le iban a hacer la entrevista potencialmente. No, nunca. Y yo creo que a estas alturas no se la van a hacer. Porque si se lo hubiesen hacer, ya se lo hubiesen hecho. Él ha tenido la oportunidad de hablar con algún oficial de migración o algún funcionario y decirle que su papá es ciudadano estadounidense. ¿Usted ha podido hablar con algún abogado? Bueno, él no ha hablado con ninguna de esas personas, con ninguna. Yo me empecé a movilizar a partir de enero de este año porque yo pensé, bueno, en un principio pensé que lo habían deportado. Yo dije, bueno, lo deportaron, está bien, después se comunicará conmigo. Pero entonces como pasa noviembre, pasa diciembre, llega enero y entonces él se comunicó conmigo el 30 de octubre. Pero yo dije, bueno, vamos a esperar hasta enero, a lo mejor te deportan, porque están deportando gente para Venezuela porque salen aviones. Él no cayó, lamentablemente, o sea, no cayó en esa situación de deportación. Lo tienen allí en Luisiana. Yo comencé a movilizarme. He hablado más o menos como con 20 abogados, porque ¿Y qué le han dicho? abogados que en la primera entrevista es gratis. Me han dicho que él tiene que esperar la entrevista. Yo le dije, pero es que no le han hecho entrevista. ¿Cuándo se la van a hacer? No, hay que esperar la entrevista. Y los abogados dicen que sí deben Sí, hacerle la entrevista, que es el hay que hacer la proceso. entrevista. ¿Y cuándo le van a hacer esa entrevista a ese muchacho? Tanto tiempo allí. Él me dijo, papá, vine con 10 personas que nos trajeron de la hierera y esas personas ya no están aquí. Esas personas las han Por- liberado bueno, con las que él fue, ya esas personas no están, pero él no sabe si la deportaron o si la liberaron, porque o no, las han liberado. no tiene la oportunidad de saber eso. ¿Qué edad tiene su hijo? Él tiene 28 años. Y él se vino solo, dejó Él familia se, él se allá. vino solo, dejó a su esposa y a sus 2 hijos. Que imagino que Ellos, venía ellos, con la intención de ayudar a la familia, ¿no? sí, con la intención de ayudarse, pero él eh, no tuvo suerte de que lo deportaran. Porque, Y usted dice que es suerte que lo deporten. Para muchos y no porque, quisieran eso, ¿no? porque es mejor que estar en esa situación donde está. Él se ha venido deteriorando. La verdad es que no es secreto para nadie la situación que vive Venezuela. Estamos viviendo, como yo siempre lo digo, la mayor crisis humanitaria y de migratoria de las Américas. La gente está huyendo de forma masiva de Venezuela. Esto es una crisis sin precedentes. Pero también he escuchado, así como usted mismo lo está diciendo, por otros familiares que me han contactado que tienen la misma opinión. Dicen que prefieren que los saquen de ahí y los deporten antes que sigan ahí. ¿Por qué dice usted eso? ¿Cuáles son las condiciones? No tiene un juez no le ha dado No, ese es el problema. No lo han condenado y está preso. o sea, no tiene condena, no tiene una condena, no tiene, a él lo que está básicamente no es condenado en todo caso, está en un limbo. Está en un limbo. No tiene, mira, yo he ido yo conozco la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales que están en Washington. A todas he ido. Y te contacté a través de ellos, precisamente, porque me dijeron que no podían hacer nada. Allí me dijeron, una de las organizaciones me dijeron que inmigración se reserva el derecho de mantener una persona detenida indefinidamente sin darle respuesta de ninguna clase. ¿Y en qué condiciones, señor Miguel? ¿Qué Bueno, sabe usted de las está, condiciones en las que está su hijo? cuando estuvo en México, él tuvo una infección en los pies. Y esa es la foto que yo te andaba buscando para enviártela.
Entonces él llegó con los pies hinchados allí, bastante inflamado, parece una bacteria, no sé qué, y eso lo está afectando a él profundamente ahí. Él, ¿Cuándo le inició esa infección? ¿En qué fecha? eso lo tenía él antes de llegar a Texas. ¿Y usted tiene un aproximado de Sí, fechas? bueno, más o menos como hace como 3 meses se le ha venido deteriorando. Antes. Como 3 meses aproximadamente. Ah, pero yo lo que quiero saber es cuándo le comenzó el Eso problema de la comenzó, eso infección le a usted, comenzó antes de, él lo trajo de México. Él de tuvo una México. infección en México. Y Ok, ¿y cuando, por qué? ¿Y cuál fue la razón? ¿Qué le contó bueno, él? parece Las ser que condiciones higiénicas condiciones higiénicas donde los tenían detenidos Ujú. en una casa de seguridad. Era horrible, me dijo él. Y parece que le dieron algo contaminado y no sé, se contaminó allí. Bueno, porque básicamente él estuvo secuestrado. Sí, le estuvo secuestrado por allí en México. Entonces, eso lo ha venido deteriorando y ahí no tienen ningún tipo de atención médica en ese centro. Es ¿Cada increíble. cuánto puede hablar usted con él Bueno, para que él le comunique su situación de salud? yo hablé con él y me dijo que él quería que lo deportaran. Pero, ¿cómo lo van a deportar si no tiene orden de deportación? Eso es lo que pasa, no tiene orden de deportación, no tiene nada. Entonces él va a estar ahí toda la vida. Claro, no hay respuesta de las autoridades, no hay un proceso expedito No. para entrevistas al menos, porque sé de personas que tienen incluso aprobadas las entrevistas de medio creíble y todavía están detenidos. Sé de personas que tenían orden de deportación y que han estado detenidos y así como estaba comentando al principio del episodio, en el episodio anterior de este podcast, tuve el testimonio de la madre de una migrante que estaba solo un mes entró en noviembre, estamos hablando de un mes después, el 12, aproximadamente mediados de noviembre del año pasado, y la acaban de liberar el viernes pasado, pero tenía orden de deportación y porque obviamente no había pasado. Cuando emiten una orden de deportación es porque no pasó el miedo creíble, es decir, no tiene base legal. El gobierno ha dicho que las dos razones por las que emiten orden de deportación es porque no tiene una base legal para permanecer, uno, y la otra es porque tiene antecedentes penales. En su caso, usted da fe de el tema de los antecedentes de su hijo. Sí, él toda la vida vive en Coro. Toda la vida. Ahí todo el mundo lo conoce. Es un pueblo pequeño. Toda la vida. Él nunca se ha metido, nunca ha estado preso. Nunca. Es un muchacho trabajador, estudiante. Nunca ha estado preso. O sea, salió porque no quería estar viviendo más en ese estado de miseria. ¿Verdad? No tiene antecedentes. O sea, la crisis fue la que lo impulsó a salir. Sí, no tiene, nunca ha estado detenido en ningún sitio. Y en Coro, en la ciudad donde él vive, es un pueblo pequeño. Y allí todo el mundo se conoce. Señor Miguel, en términos de, volviendo al tema de la detención, ¿qué irregularidades le ha contado él allí? Por ejemplo, con la atención en salud, ¿por qué usted dice que hay carencias en ese sentido? ¿Cada cuánto habla usted con él, por ejemplo? Yo hablo con él cuando tiene la oportunidad de llamar, pero ¿Eso ya es cada casi, cuánto tiempo, ya señor Miguel? cuando él me llama, porque yo he llamado para allá y no permiten, no pasan llamadas. Entonces él me llama cuando pueda hacerlo, llama y está en una situación que yo digo que de ahí va a salir, no sé, lo van a sacar de ahí muerto. Porque ¿qué está esperando él ahí? Nada. Dice, papá, que no estoy esperando nada, sino ya esto le da fiebre. Dice, él no quiere demostrar que está enfermo porque dice que entonces lo van a dejar más tiempo ahí. ¿Qué síntomas ha tenido? Él se la pasa vomitando, con fiebre, los pies hinchados. Él está todo el cuerpo lo tiene lleno de cuestiones raras, dice él. Y él dice que ya no puede estar mal. No, ¿Lo ha visto algún médico? nunca se ha bañado con jabón, porque no lo dan, no hay. ¿Y con qué se baña? No, él dice que con agua sola, solo con agua. ¿Qué te parece en este país? Ahora yo pregunto, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos?
en este país. ¿Dónde están? No, no lo ha visto un médico, señor Miguel. No, no lo ha visto un médico. No lo ha visto un médico. Y en términos del trato y la comida, ¿qué Bueno, él, sabe? él me dice que le dan comida, sí, le dan comida ahí, pero él me dijo que tenía 3, 4 meses que no tomaba un refresco, no tomaba agua. Y yo le mandé para que comprara agua y se la llevaron a los 8 días. Ya va. Agua. ¿Cuántos Sí, días? él toman agua como dice uno, del chorro, de lo que está allí. Ajá, ok. Pero él dice que eso lo está afectando más. Y me dijo que tenía ganas de tomarse un Agua refresco. mineral, agua Sí, filtrada. ¿No, que tenía tenía cuánto tiempo sin tomar? tiempo. Me dijo que Ujú. necesitaba tomar un refresco, tomar agua. Yo le mandé dinero para que comprara a través de la Ujú. aplicación. Y él, por ejemplo, compró hoy y eso se lo trajeron a los 8 días. Usted me ha dicho que ha contactado distintas organizaciones. Yo pude ver algunos documentos y datos. De hecho, usted me ha mandado datos que me voy a reservar por un tema de privacidad. Pero los datos, por ejemplo, el expediente o el número, me ha mandado correos que usted ha reenviado a otras organizaciones. Por ejemplo, estuve viendo un correo que me reenvió de una respuesta que le dieron de la ONU. ¿Usted se comunicó con ellos? Yo fui hasta allá, personalmente ¿Qué fui le hasta allá. dijeron? Me dijeron que en este caso ellos lo que Pero fue podían, con la agencia de refugiados, sí, la ACNUR. sí, ellos podían recomendarme algo, pero no garantizaban hacer nada porque no estaba en sus manos hacer eso. No estaba en sus manos. O sea que es como si no hubiese ido a ningún lado. He ido a varias iglesias. He recorrido como 10, 18 iglesias en Washington pidiendo ayuda. No ayuda económica. Yo lo que quiero es que a él lo saquen de ahí. Pidiendo que hagan algo para que eso se escuche y lo saquen de allí. Más nada. ¿Qué le Eh, dicen? Sí. Que la única manera de hacer algo es que me han dicho que él le tenga orden de deportación. Él tiene que tener la entrevista, pero él no ha tenido entrevista en 5 meses. ¿Cuándo se la van a hacer? Eso es lo que me Usted dice la tiene, gran mayoría de los abogados. Tiene que esperar que le haga la entrevista porque ahí el juez va a decidir si lo deporta o lo deja entrar. Él dice, él no quiere nada, él quiere es que lo saquen de allí, sin entrevista, que lo saquen deportado, sin entrevista ya, porque está cansado de estar ahí. No sí, puede seguir. como sabemos y hemos hecho público a través de este mismo canal, los vuelos de deportación están cancelados desde enero. Eh, la situación ahora parece ponerse más dura. Viene un proceso de elecciones en Venezuela en el que no están permitiendo participar a la candidata María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias. Esto tensa aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y pues después de la amenaza de Delcy Rodríguez de no recibir más vuelos de repatriación, no salieron más vuelos de Venezuela a Estados Unidos. Yo lo he dicho en este canal. No hay opción a deportación por ahora. Yo no tengo información de que vayan a reactivar los vuelos hasta el momento. Y aún así, las personas detenidas que tienen orden de deportación e incluso las que no tienen orden de deportación, si hacemos una comparación con la cantidad de personas que salían, nosotros lo veíamos. Yo lo he dicho en este espacio también, 100, 120, 130 personas por vuelo, a veces salían 1 o 2 vuelos a la semana. Realmente el porcentaje es muy pequeño en comparación con las personas que han entrado a este país. El año pasado, solamente en septiembre, entraron más de 50.000 personas entre los puertos fronterizos, entre los puertos en la frontera, sin sumar a los que se entregaron, a los que a los que pidieron cita, o sea, en total más de 60.000. Realmente es una cifra alarmante y es una crisis que, como siempre yo lo digo, hay que ponerse en los zapatos de esas personas para poder tener empatía, como es mi campaña, más empatía, menos odio. Y yo en ese sentido le pregunto, señor Miguel, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades o a los entes eh,
Con respecto a este caso, y cómo hacer que las demás personas entiendan qué es lo que hay detrás de esta crisis, de esta necesidad del pueblo, de las personas para migrar de esta forma hacia Estados Unidos. Bueno, en mi caso, ¿verdad? En mi caso particular, yo a las personas que están tratando de emigrar a este país, yo les recomiendo que no lo hagan. En este momento no es el mejor momento para emigrar. Porque yo les dije, mire, mi hijo es el espejo de lo peor que le puede pasar a una persona migrando para acá. Entonces, yo no le echo la culpa a mi hijo, sino a la situación que se vive en Venezuela. Sí. Una situación muy, muy difícil económicamente, donde la gente no ve otra alternativa sino venirse a este país. Si en Venezuela hubiese la oportunidad, si las personas tuviesen oportunidad de conseguir un trabajo honrado que le permitan vivir medianamente bien, la gente no tiene necesidad de venir a este país. Pero mientras haya un gobierno que no permita que la gente se alimente bien, que la gente viva cómoda, la gente va a tratar de salir. Va a tratar de salir. Entonces, lo mejor es acomodar el gobierno en Venezuela, un mejor gobierno para el pueblo, que la gente se sienta cómoda en su país y no venir a este país. No venir a este país. Ahora, yo no le veo salida porque el tipo de gobierno que hay en Venezuela está muy, no es popular, pero están ahí cómodamente mandando, haciendo con la gente lo que les da la gana. ¿Qué le pide usted a las autoridades de este país con respecto a su hijo? Yo simplemente lo que estoy diciendo es que no quiero que mi hijo muera allí. Si lo van a deportar, que lo deporten de una vez y no le permitan perder su vida en un sitio donde no tiene posibilidades de salir por ahora, porque estoy seguro que yo creo en Dios, ojalá que salga, pero ahorita no tiene posibilidades de nada. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con él? Ayer. ¿Y Y él me cuánto tiempo dice, había pasado? ¿Qué le dijo ayer? él lo que me dice es que lo ayude. Yo digo, pero ¿cómo hago para ayudarlo? Luisiana está demasiado lejos para ir. Yo estoy pensando ir hasta allá. Bueno, a ver, yo digo, allá no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Porque si no permiten una llamada, voy a perder mi tiempo para allá. Yo hablo con él y le digo que estoy movilizándome, haciendo que eso se haga público. Él está en un cuarto como con 40 personas. En un cuarto, 40 personas. Y en cuanto a la atención médica que no le han dado, Ninguna. ¿usted haría algún llamado hacia que lo puedan por lo menos atender para que se Sí, por supuesto. salvaguarde su vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es lo que estaba buscando. Y entonces esas organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál es su función? Bien, señor Miguel, ¿alguna otra cosa adicional que quiera agregar? ¿Algún dato que se nos haya pasado que quiera agregar a este testimonio? Bueno, y gracias Ricardo, lo último que yo te quiero decir es que yo necesito que mi hijo salga de ahí. Cualquier institución que pueda meter la mano para que salga de allí, no para acá, que salga de allí, que salga hacia otro país, a México, a Guatemala, a Honduras, pero que salga de allí. Y no les recomiendo a la gente que hagan esa travesía por México, porque eso es una aventura. Una aventura. Muchísimas gracias, señor Miguel, por su tiempo, por su testimonio y por hacer esta denuncia y por acompañarme en este espacio. Gracias a ti, Ricardo. Me está totalmente agradecido y quiera Dios que siga en tu programa ayudando a la gente que en verdad lo necesita.
yo creo que fuiste tú la única persona que me tendió la mano para hacer público esto. Totalmente Bien, agradecido. gracias. Bien, conversamos con el señor Miguel Marchán, quien es padre de un detenido que, como él contaba, está en un centro correccional en Luisiana desde octubre del año pasado. Entró el 17 de octubre, el 30 fue trasladado a este centro correccional, está en situaciones delicadas de salud, no ha recibido atención médica, las condiciones no son las mejores, no tiene una entrevista de miedo creíble, no tiene orden de deportación y su padre teme por la propia vida de su hijo. Como esta denuncia, hay muchas denuncias y mensajes que yo recibo por las redes sociales con distintos casos, por supuesto. Este caso no es igual al que ya había expuesto yo aquí la semana, en el episodio pasado, por ejemplo, de este podcast. Pero al final de cuentas todo termina en un mismo punto. Todo es consecuencia de la mayor crisis humanitaria, de migración del hemisferio, causada por la dictadura de Nicolás Maduro, que ha generado esta crisis. Ese es el origen y creo que ahí es donde siempre hay que ir para entender un poco, ponernos en los zapatos de la otra persona y tener empatía y entender un poco las razones detrás de esta migración para la gente que sale, porque muchos son jóvenes, muchos son hombres, sí es verdad, muchos son jóvenes que salen para ayudar a sus esposas, a sus hijos, a sus mamás, a su familia que dejan atrás. Así que yo creo que entendiendo un poco las razones detrás de la crisis podemos tener más empatía al menos y así combatir el odio, porque unos pocos criminales y delincuentes y personas que se hacen virales en redes sociales no nos representan. La mayoría del venezolano es trabajador y echado para adelante. Lamentablemente estamos pasando por estas circunstancias. Así que ser empático no necesariamente implica compartir un punto de vista, para nada, sino es estar allí y entender lo que pasa por la mente del otro. Por eso yo siempre digo y llevo este mensaje en mi pecho: más empatía, menos odio. Bien, si llegaste hasta aquí te pido que le des like, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones y no te pierdas así ninguno de mis episodios o videos en mi canal de YouTube, y así apoyas a este proyecto periodístico independiente. También me puedes seguir en mis otras redes sociales, en Twitter, anteriormente X, Threads, Instagram y TikTok a través de @Ricardo lo dice. Amigos, será hasta un próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.